Nos acompañan esta noche María Ruiz Vivanco. Ella es restauradora audiovisual, productora, realizadora, montajista y sonidista, con una amplia trayectoria en la creación y recuperación de contenidos audiovisuales. Incluye largometrajes, cortometrajes, documentales. Se especializa en la restauración, preservación y catalogación de patrimonio cinematográfico, particularmente en soporte fílmico. Además, ha sido docente en la Escuela de Cine de Lima y ha desempeñado un rol clave en la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, contribuyendo significativamente al desarrollo de la restauración en el Perú. Y nos acompaña también Juan Carlos Torrico. Él es director, productor y docente cinematográfico con una amplia trayectoria en la industria audiovisual, fundador y profesor principal de la Escuela de Cine de Lima, de Artes Audiovisuales, institución peruana dedicada a la formación profesional de jóvenes cineastas desde 1997. A lo largo de su carrera ha trabajado como guionista, director y productor en una variada gama de formatos, incluyendo largometrajes, cortometrajes, videoclips, documentales, piezas institucionales, miniseries y otros productos culturales artísticos, demostrando una sólida experiencia y versatilidad en el ámbito del cine y los medios audiovisuales. La tecnología es otra, ¿no? Pero estamos en la era digital. Sin embargo, la pregunta es, ahora es más difícil hacer cine en peruano que antes. Ahora es más fácil, pero la gente va menos a ver películas, va menos al cine a ver películas peruanas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Voy a contestar la pregunta que me ha hecho. Considero que el cine peruano de los años 80 hasta el 2000 ha presentado muchísimas dificultades de naturaleza económica, porque todo se hacía en soporte fílmico. Y el soporte fílmico significaba rollos de 400 pies de película y cada rollo costaba $250. Y nadie filmaba con menos de 80 rollos de película. Estamos hablando de negativos. Una vez que filmábamos teníamos que revelar los negativos y ese revelado se hacía en el extranjero. Era viaje, había que hacer fianzas en las aduanas. Era un trabajo de titanes realmente. Había que andar con los 80 rollos en las aduanas aquí, en las aduanas en el país que se elegía para los revelados, y luego volver con copiones. O sea, los negativos se quedaban en el laboratorio y se unían con copiones. Se trabajaba en moviolas, hacíamos actos de 10 minutos porque la moviola tenía un plato pequeño, y después se juntaban de 10 minutos a 10 minutos hasta conformar la hora y media, si es que la película duraba hora y media. Luego de eso había que trabajar las bandas sonoras, ¿no?, en magnético perforado, que también tenía a su peso. Y finalmente, cuando todo estaba ya preparado con la mezcla, todo, viajar al extranjero, hacer la mezcla con una maleta o dos maletas de películas y volver con la película. Entonces, creo todo que el proceso ¿cómo decir?, de filmación y de revelado era terriblemente tedioso. Eso era el punto uno. Y dos era el suspenso, que era trabajar filmando 2 tomas a 1. Nadie podía darse lujo de filmar 3 tomas. No, ¿por qué? Por el costo. Entonces, cada vez que uno decía acción era un silencio, pero muy, muy, muy respetado, ¿no? Acción y silencio de muerte. Y no hablaba nadie ni respiraba. Hasta que decían, ya, y venían a contar. ¿Por qué? Porque costaba muchísimo, ¿no? Actualmente, digital, uno puede toma 17, toma 90, ¿qué pasa? Se borra si quiere, ¿no? Es mucho más fácil. Uno está bien en la pantalla, la escena. Antes, el director tenía que fiarse de lo que el camarógrafo filmaba. El camarógrafo se hacía la toma y todos volvíamos al camarógrafo quedar. Y entonces había silencio esperando su respuesta. Bien o malo, repetimos, ¿no? Y lo repetimos y ya era una preocupación, porque no sabíamos. Y lo otro era que teníamos una desventaja. Siempre que se filma, se tiene que arreglar en el mismo día, porque estamos con la imagen latente, ¿no? Entonces, pero así nadie podía hacerlo. Entonces, el que tenía plata, semanalmente llevaba los rollos al laboratorio, para después ver los copiones. Pero a los que no teníamos plata, teníamos que esperar 3, 4 meses, que fue el problema de la película Asia. Tuvimos que esperar 4 o 5 meses hasta conseguir el crédito y viajar con una película con la imagen latente, 6 meses de espera.
hasta que se revelara. Entonces, la cámara, que era inmensa, ¿no? Tenía un soporte que ahuyentaba el sonido, no me recuerdo ahorita su nombre, era inmenso, todo era grande, pesadísimo. Entonces, hacer los planos también era difícil, movilizarnos con toda esa infraestructura era terrible. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué se exigía más al director? La creación, el lenguaje. Entonces, ahí se exigía muchísimo, ahora no. Ahora cualquiera puede filmar y dice, eso se arregla en post. Ese fotografía, ¿qué importa? Se arregla en post. Antes eso no sucedía. Antes la fotografía era ahí en el plano. Tenía que hacer. Yo tenía que ver ahí la imagen con su atmósfera creada, ¿no? Ahora no. Yo creo que ahora es mucho más fácil hacer, pero justamente la facilidad ha hecho que no se desarrolle y no hay esa exigencia. En ciertos casos lo hay, pero en otros no. Entonces encuentro que esa es la desventaja, a pesar de que da muchas facilidades el trabajar con digital. Hace poco hemos trabajado con Carlos en una película en digital y le dije seguramente en equipamiento va a ser menos, no, ahora es más. O sea, menos es más. Es increíble, ¿no? Pero bueno, ya Juan Carlos le comentará las dificultades que existen, ¿no? Entonces yo creo que todos los cineastas que hemos trabajado en el soporte fílmico hemos sufrido demasiado, muchísimo, porque primero que no era, nadie nos daba la plata, era nuestro dinero, ¿no? Que era que juntábamos, que íbamos al banco, que se hipotecaba, que se vendía la casa, por puritísimo amor. Y la respuesta del público, iba mucha gente al cine porque las salas cinematográficas eran, no como es ahora, ¿no? De 150 personas, no, 800, 1000 personas, así eran antes las salas. Entonces, era un sufrimiento ver que la sala se llenaba al 30%, ¿no? Uno quería mínimamente el 50% de la sala llena en cada función. Ahí también habían ciertas restricciones y ciertos favoritismos que nos daba la ley de cine que en ese momento funcionaba, que era la 19327. Luego les seguiré contando. Juan Carlos, la ley 19327, entiendo que todavía regía en los años 80, en los que tú haces El Rey, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funcionó la película El Rey en relación con la ley, digamos, incentivos daba esa ley en los años 80, si era diferente respecto a los años 70 o había cambiado, y en los años 80 era menos los incentivos que había para los cineastas. Y bueno, creo que para el público también va a ser interesante que cuentes cómo así surge tu relación con el gran Vico y su grupo Caricia para hacer esa película. Gracias. Efectivamente, teníamos la ley 19327, que creo que fue una gran ley para todos los cineastas peruanos. Y lo más interesante de esta ley que fue el producto de un trabajo y una lucha de los propios cineastas. O sea, no es una ley que nació por generación espontánea, no, fue producto de una lucha en muchos frentes que gracias al gobierno militar, de alguna manera, se aprovechó esa condición o esa circunstancia y se sacó la ley, ¿no? Armando Robles, que fue mi maestro, me contaba una cosa muy graciosa, que dice que tuvieron una reunión con Velasco para sacar la ley, ¿no? Entonces fueron cineastas, lo armando, un grupo de cineastas importantes de la época, y le explicaron a Velasco la ley y él me escuchó muy atentamente, interesado, y le preguntó a Armando después de la exposición, ¿no? Armando, ¿y quiénes se oponen a esta ley? Y Armando, que era un gran pendejo, le dijo, los gringos. Ah, no, hay que cagar a los gringos. Y salió la ley de cine, ¿no? Gracias a esa jugada así de una inteligencia pura, digamos, la ley tuvo un envión y fue una ley fundamental, porque al contrario de lo que pasa ahora, esa ley no financiaba películas. Esa ley lo único que hacía nos daba un espacio en las pantallas. Es decir, las películas peruanas tenían pantalla. Por eso es que
digamos, el concepto base de la ley 19.327 era la exhibición obligatoria, que hacía que en cada función cinematográfica se pasara un cortometraje nacional y en el caso del largometraje tuviera exhibición obligatoria en todas las salas del país. Y eso, solamente eso, hizo posible que se desarrollaran muchísimas películas en este país. Entre todo lo que duró la ley, no sé si han sido más de 100 largometrajes, y esas películas, las de cortometraje y las de largometraje, permitieron crear una escuela. Es decir, fueron creadoras de oficios en los trabajadores del cine. ¿Por qué? Porque tenían trabajo continuo. Hacían cortometrajes, se hacían largometrajes. Y lo otro que es bien importante de esta época es que las películas peruanas gustaban. Las películas peruanas empezaron a salir y empezaron a posicionarse en nuestra cancha. Es decir, los gringos no la pasaban bien con las películas peruanas. ¿Por qué? Porque las películas peruanas empezaron a ocupar los primeros lugares de taquilla todos los años. Y eso no era bien visto, ¿no? Entonces, mientras duró el gobierno militar, la primera etapa del gobierno militar, el cine peruano estuvo bien posicionado. Había productoras creadas, como por ejemplo Inca Film, la de Pancho Lombardi, que era, creo que la más importante, ¿no? En esa época, hacían muchas películas y funcionaba como un negocio, funcionaba como una empresa común y corriente. Es decir, una empresa que funcionaba para buscar una utilidad. Y felizmente las películas peruanas gustaban. A diferencia de ahora, que lo que nos da la ley ahora, en el mejor de los casos, es un premio, si ganas el premio, puedes hacer la película, pero después cuando quieres exhibir la película, no tienes dónde exhibirla. Pese a que tenemos más de 1000 salas en todo el país, esas 1000 salas están colonizadas por películas norteamericanas fundamentalmente, de las majors. Las películas peruanas no tienen forma de entrar. Y si entran por el costadito, entran por cuestiones en circuitos más pequeños. Y en esa, digamos, categoría no se puede realmente establecer una dinámica empresarial en el cine, porque no tenemos los cineastas peruanos el derecho de exhibir nuestras películas en las salas peruanas. ¿Por qué? Porque se privilegia a las películas extranjeras, fundamentalmente. Y eso le cae a todos. Yo entiendo que en los últimos tiempos se han hecho muchas películas a raíz de la ley de cine, de los concursos cinematográficos y todo esto. Creo que hay una especie de distorsión en el camino de las películas, Porque, a diferencia de antes, cuando teníamos la ley 19.327, donde los cineastas pensaban muy bien antes de hacer sus películas porque querían impactar o atraer directamente al público que lo sostenía, un poco que esta ley ha creado una situación diferente, porque los cineastas ganan los premios, hacen las películas, pero la preocupación fundamental no es si mi película va a impactar en el público, sino solamente hacer mi película. Entonces, el espíritu de competencia como que se ha perdido. Y yo noto que ahí hemos perdido muchos, pero muchos años, porque recuperar la cancha para el Perú
recuperar los cines para las películas peruanas es una labor tremenda, ¿no? Y eso significa crear una industria cinematográfica en Perú que no existe. Y crear todo un dinamismo económico que tampoco existe. Pero las películas que se hacen, lamentablemente, no impactan en el público, en su mayoría. Entonces, de esa manera, es muy difícil que una actividad cinematográfica pase a convertirse en una industria cinematográfica. Son épocas diferentes, preocupaciones diferentes, y si ustedes se ponen a ver, la política tiene mucho que ver, ¿no? La época del gobierno militar en una época nacionalista, con una tendencia más abierta a lo popular. Estos son años muy difíciles, con otros tintes. Donde los intereses están en otros lados y donde los cineastas peruanos importan poco y estamos un poco al albur de otras fuerzas que no son nuestras propias fuerzas. Bueno, es un comentario general que quería hacer. Nos cagaron con las hembritas. ¿La voz de mi papá? No puede ser. ¿Ah? ¿Qué papá? Originalmente, si ustedes saben, Moisés Costa Rico es el director no solamente de El Rey, que es una película con Vico y su grupo Caricia, sino también dirigió antes la película Los Chapis en el mundo de los pobres, ¿no? ¿En soporte fílmico o No, video. en video? O sea, que tienes dos películas sobre grupos de música tropical popular peruana, lo que te hace el rey del cine, El cine chichero. El cine chichero. Pero creo que tú no escuchas mucha música chicha, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo surge esa vinculación con estos grupos y el éxito que tuvieron las películas, porque yo entiendo que El Rey fue un éxito de taquilla, ¿no? Las cosas surgen a veces de la manera más inesperada, ¿no? Yo tenía un amigo que se llamaba Carlos Montenegro, que era distribuidor cinematográfico, ahí en el Girón Contumazá, ahí en Lima. Ultramar Film se llamaba su empresa. Y bueno, siempre lo veía y se hizo amigo mío. Y de repente un día me llama y me dice, oye, quiero hacer una película. Me dice, oye, qué bien, ¿cómo es eso? ¿Cómo vas a hacer una película? Sí, me dice, voy a hacer una película con los Chapis. ¿Y quiénes son los Chapis? ¿Cómo que no queremos solo los Chapis? Me dice, es el conjunto chichero más importante. Y entonces me empecé a informar. Qué bien, te felicito. Le dije, qué bien, no, pero quiero que vengas a conversar conmigo, me dijo. Bueno, fui. Y me dijo, voy a hacer esta película, pero quiero que la dirijas. Así me dijo. Yo dije, claro, por supuesto. Por supuesto que te la dirijo, ¿no? Y así fue como empezamos la película, ¿no? Se empezó por hacer un guión, contrató a unos guionistas interesantes que yo le sugerí. Habíamos coincidido plenamente en el tipo de película que debería ser, es decir, cine popular, ¿no? Y con humor, con música, es decir, una fórmula que no debería fallar. Y la película, además, Carlos, como era una persona muy inquieta, dijo, pero yo no la quiero hacer en 35 milímetros porque cuesta mucho dinero. Y le dije, ¿con qué quieres hacerla? No, me dijo, acá mi amigo Bernardo Battisti tiene una grabadora de 1 pulgada de video, entonces ya le dije porque me la dé y vamos a filmar en video. ¿En video? ¿Y cómo la vas a exhibir en los cines? No, me dijo, ya hablé con un laboratorio en Texas y ahí hacen la transferencia de 1 pulgada a 35 milímetros. Yo me quedé asombrado, porque qué mosca, Carlos, ¿ah? Y efectivamente se hizo así, se hizo el transfer en Texas, que era el único sitio en el mundo donde lo hacían. Y la película llegó a Lima de 35 milímetros, habiéndose filmado en video. Era una grabadora inmensa, una cinta de
un ancho así. Era impresionante. Pero a mí me encantó porque me gustan ese tipo de desafíos, cosas nuevas. Y de repente llegó el momento de presentarla a la exhibición obligatoria, porque en ese momento todavía regía la ley y nosotros teníamos derecho como película peruana a presentarla al régimen de exhibición obligatoria. Y la presentamos. ¿No? Pues al primer minuto nos botaron de una patada. No dijeron, no, este tipo de películas no. Además está hecha en video, la calidad de imagen es una porquería, además es un chichera, además, en fin, ¿qué no nos dijeron? No querían pasarla. Había una discriminación así absoluta. Y bueno, dijimos, bueno, pues ¿qué importa? ¿No? Se exhibirá sin exhibición obligatoria. La verdad que la película no necesitó exhibición obligatoria porque fue un boom absoluto, ¿no? Los cines se llenaron. Y lo más interesante de todo es que se llenaron de un público que no era el habitual en el cine, era público popular. La gente iba con sus canastas de comida, lo único que le faltaba era llevar a sus gallinitas. En fin, había un ambiente distinto. Quería decir que había un público interesado en ese tipo de historias que nunca habían sido escuchados ni nunca habían sido protagonistas de nada, y ahora lo eran. Entonces, pucha, fue un éxito tremendo, tremendo, ¿no? A mí me dio mucha alegría, ¿no? Porque ahí la idea era de Carlos, el guión era de otras personas, pero a mí no me interesó. O sea, yo sabía que era un proyecto de encargo, lo asumí como eso, traté de hacer lo mejor posible para que llegara a impactar al público como lo hizo, y era mi primera película, ¿no? Una cosa un camino de aprendizaje. Entonces lo acepté como eso, y la verdad que estuve muy feliz de que le fuera muy bien en la taquilla. María, ¿tú también participas en los Chapis? No, gracias a Dios. Pero los dos sí trabajan juntos en El Rey. Y El Rey es otra historia, ¿no? A ver, María hace producción en El Rey. Lo que pasa es que en ese momento habíamos creado la empresa Películas del Pacífico y él me dijo, ¿por qué no hacemos una película musical? Ya tenía en mente a Vico. Yo también torcí, por favor, no estamos para eso. Y bueno, al final fuimos a varios bailes de esto con Vico y me terminó gustando. Pero tanto pues traté de que la película tuviera todo aquello que los actores y mejor dicho, que los músicos tuvieran una presencia diferente, o sea, que tuvieran un vestuario, que tuvieran un panel atrás, que hicieran coreografía, que todo fuera lindo, que la música esta fuera de lo más presentable, ¿no? Y así fue. Vigo se presentó pues en unos escenarios que Herbert Rodríguez preparó Herbert Rodríguez, sí, el famoso artista. Digamos ¿cómo le decimos a esto? El telón de atrás, ¿no? Claro, el telón de el atrás. fondo. Claro, el fondo, los vestuarios, el coreógrafo, el maquillaje. O sea, ustedes de alguna manera le dan más glamour pero por supuesto, porque al show. decir chicha era terrorífico, pues, ¿no? Entonces, cuando se presentó de esa manera, la película subió bastante, ¿no? El propio Vico con diferentes vestuarios. Ahora, María, estamos hablando del año 87, Año 87. 87. Sí, creo que fue en el 86 que se filmó y en el 87 se estrenó. Bueno, es pleno ascenso de Sendero Luminoso. Oh. No sé si ya estaba llegando la inflación, ¿no? El gobierno de Alan García. Digamos, era un Perú en crisis, ¿no? Total. Sin embargo, cuéntanos si el rodaje también fue un rodaje crítico, difícil, terrible, o no. No. Fue un rodaje terrible porque había toque de queda, en principio. Entonces programábamos los rodajes de tal hora a tal hora, pero los temas musicales no podían ser de día, siempre empezaban 7, 8 de la noche. Entonces
la gente que venía tenía que quedarse hasta que termine el toque de queda, ¿no? Entonces se quedaban ahí bailando y todo lo demás. Y bueno, supimos que de esa manera reparábamos la situación, ¿no? Ahí, por ejemplo, había que buscarle, darle algo de comer, cositas pequeñas, porque no había pues dinero como para satisfacer a todos. Mi hijo también ayudaba, entonces era una familia en todo caso, ¿no? Que nos habíamos reunido allí para filmar las canciones. El problema eran las canciones, que eran Los Guaros Queridos, creo que se llamaba el sitio, y ahí hicimos una plataforma, hicimos el escenario donde Vico cantaba. ¿En qué zona filmaron? ¿En qué distritos? Me parece que ese es el Ermitaño. Los Guaros Queridos era ahí. Por el Agustino. El Agustino. El Agustino. Bueno. O sea, toda la película se filmó en el Agustino. No. Se filmó en el Ermitaño. Toda la película se filmó en el Ermitaño, incluso en los cerros. Ya el Ermitaño ahora es una zona casi residencial de como se presenta en la película, ¿no? Que todo estaba todavía en desarrollo. Presentaba muchas dificultades porque yo me recuerdo que había problemas de que llegaban tan hora y todos salían disparados, pues, ¿no? Porque tenían que movilizarse, tenían que desaparecer pronto para no encontrarse con el toque de queda. Y solo las veces que filmábamos los temas musicales, ya teníamos el cuidado de notificar que el que entraba a la filmación ya no salía hasta que acababa. Sí. Ese era el problema en ese momento para la filmación de la película El Rey. Pero después en sí toda la película transcurrió bien, ¿no? Porque no fue un rodaje problemático. No, esa no presentaba dificultades. Sí tuvo mil problemas. ¿No? Es la película posterior. Sí, pero El Rey no, incluso el único problema también era que el dinero era facilitado, había sido, creo que este era el dinero del Banco Industrial, ¿no? Entonces había que correr con la filmación ahí, si teníamos que hacer, digamos, 3 escenas, filmábamos 5 porque había que correr para cumplir con el banco, porque en ese entonces todos los cineastas, o en su mayoría, se financiaba con el banco, ¿no? No era plata que venía. Luego lo recuperaban con la cuota de pantalla. Exacto, ¿no? exacto. Pero primero tenían que conseguir el financiamiento con un crédito. Con un crédito, había que hipotecar algo, ¿no? Y entonces, la casa. claro, ¿no? La famosa hipoteca de la casa. La hipoteca de la casa. Y yo he visto cineastas que han perdido su casa, uno de ellos es Fico García, ¿no? No sé, era mucho amor por el cine, creo yo, ¿no? Y ganas de desarrollarse y de aprender y de tener una actividad tan creativa como es el cine, ¿no? Juan Carlos, de repente nos puedes contar sobre el casting, el elenco del Rey, que me parece magnífico, ¿no? Los dos protagonistas, porque El Rey es una buddy movie, como dicen los gringos, ¿no? O sea, es una película de una pareja de amigos, una pareja dispareja, digamos, ¿no? Uno más tímido y el otro totalmente exuberante, ¿no? Están fenomenales. Están también otros personajes como Bélgica Rodas, ¿no? Bélgica Rodas tiene que hacer una investigación en Google, era una famosa vedette de la época. También, está la banda de Vico, ¿no? Pero más allá, la banda de Vico, tenían que estar obviamente, pero ¿cómo eliges a los actores para esa película? Claro, eso fue interesante porque eso viene desde los Chapis, ¿no? En esos años, la chicha irrumpió con una fuerza, pero descomunal. Aparecieron nuevos grupos, nuevos cantantes, nuevos ritmos. Y el pueblo prefería 1.000.000 de veces la chicha. Entonces, mientras yo me habituaba a este nuevo ambiente y mientras más conocía la cultura popular que tenía como referente musical a la chicha, más me gustaba. Y si ustedes recuerdan, en esa época los Chapis era el grupo chichero más importante en el Perú. Inclusive acababan de llegar de Francia, en donde habían ganado un campeonato mundial, una cosa así, y habían causado sensación. Ahí está la foto de Chapulín y de Moreira ahí en
y de Jaime Moreira en la Torre Eiffel, graciosísimas, ¿no? Y como ya empecé a conocer el ambiente, me di cuenta que había una rivalidad entre los Chapis y Vico y su grupo Caricia. Los dos grupos son huancaínos. Los Chapis es de un pueblito, Chapis de, ¿cómo se llama? Chupaca, de Chupaca, efectivamente. Los Chapis son de Chupaca y Vico es de Huancayo. Y siempre, desde su nacimiento, tuvieron una rivalidad. Entonces yo me fui informando, fui empezando a conocer diferentes grupos, porque me empezó a interesar ese mundo mucho. Me metí, me iba a las fiestas, conocí la cultura popular a nivel musical, y me di cuenta que si yo quería hacer una película, una segunda película con estos ritmos, tenía que de alguna manera coger a un artista que esté al mismo nivel que los Chapis. Y en ese momento solo había 3 grupos que tenían ese nivel, ¿no? Los Chapis, Vico y su grupo Caricia, y Chacalón y la Nueva Crema. Y me contacté con Vico e inmediatamente surgió una empatía, una amistad entre nosotros. Vico es una persona muy sencilla, él es del Ermitaño, su casa estaba en el Ermitaño, y yo me di cuenta que esa cercanía con Vico iba a ser muy importante para hacer una película, y no me equivoqué, porque en el momento de decidir hacer una película, ya una segunda película, yo me di cuenta que Vico era el hombre, ¿no? Había una rivalidad enorme ahí. Chacalón era otro cuento, porque Chacalón estaba más allá del bien y del mal, ¿no? Pero pese a eso, yo también me relacioné con Chacalón para hacer la siguiente película con Chacalón. Pero lamentablemente Chacalón murió. Entonces, Vico dio todo de sí, una persona de una entrega increíble. El grupo estaba con unos músicos de primera, ¿no? Uno dice chicha y de repente piensa que la chicha pues está hecha por gente absolutamente improvisada. No, eran profesionales y de primera, buenísimos, músicos buenísimos. Y en la película de Los Chapis, yo conocí a 2 actores que hicieron papeles menores. Uno es Carlos Criado, que hacía un papel pequeño pero muy bueno en esa película, y el otro es Julio Marcone, que hacía un papel maravilloso, ¿no? Él era el técnico que grababa en una ocasión con Los Chapis. Y yo dije, yo tengo que hacer una película con ellos 2, porque son muy buenos. Entonces, cuando terminó toda la aventura de Los Chapis, y ya empezamos a ver lo que vendría a ser el rey, yo inmediatamente los llamé, y yo me di cuenta que eran ellos, no había nada que hacer, ¿no? O sea, el casting fue para otros tipos de actores, pero no para ellos. Ellos ya, desde el comienzo, yo sabía que iban a ser los personajes principales. Lo que sí buscamos es saber qué vedettes puede estar por ahí, ¿no? En Los Chapis tuvimos a la Amparo Brambila, ¿no? En esa época estaba pues muy bien, ¿no? Y bueno, en El Rey era una duda, ¿quién puede ser esta vedette, no? Entonces había muchas vedettes que efectivamente en esa época había un enorme desarrollo del mundo del vedetismo, cosa que ya no existe. Y Bélgica Ross era una chica popular y además de aspecto popular, que nos interesó mucho porque
había mucha empatía entre ellos. Entonces, también fue una decisión buena, me parece, porque es una chica que se entregó al trabajo de una manera absoluta, creyó en el proyecto y lo hizo maravillosamente bien. Antonio Aguinaga como el antagonista, como el malo, ¿no? Muy bueno. Y es un gran actor. Antonio Aguinaga no es improvisado, es un gran actor de escuela. Tanto Carlos Criado como Julio Marcone eran de esta escuela de los hermanos Velázquez, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, eran de escuela y Antonio Aguinaga también. Entonces, lo que se ve ahí, si bien tiene un sabor popular, es porque ellos le supieron dar ese sabor con su actuación. Y eso me maravilló y me hizo constatar que la etapa del casting o la etapa en la que uno debe tener la certeza de que tal o cual actor son tus actores es crucial. O sea, si te equivocas, no hay nada que hacer. Y se nota en la película, porque la química de la que hablas es evidente. Y yo me preguntaba, porque entiendo que el guión lo hiciste tú con Carlos, del Rey, porque Marcone es el que habla más, pero es fantástico y tiene unos monólogos, unas salidas verbales, fluye, ¿no? O sea, no te quita totalmente de la cabeza la idea de un actor que se ha aprendido un libreto y lo está recitando, ¿no? Es la gente en la calle que está hablando y este personaje que le canta, pues, muy natural, muy fresco y con mucho humor, ¿no? Porque todo lo que dice es tremendo, ¿no? O sea, muy jocoso, además con mucho ingenio verbal, ¿no? De la calle. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta libertad le diste para que él juegue un poco con las ideas, con la pauta en el guión de su personaje, para que él, digamos, fluya y de pronto pueda ser espontáneo o decir cosas que no están necesariamente en el papel, ¿no? Claro, todo es un aprendizaje. Y yo estaba aprendiendo, porque yo he estudiado con Armando Robles Godoy en su taller de cine. Estudié 3 años con él. Pero había 2 cosas que no se veían. Es bien interesante. Se veían muchas cosas, por ejemplo, se veían muchas cosas de poética, cinematográfica, de planteamientos, pero hay cosas que Armando no desarrollaba porque su cine no necesitaba de eso. Uno de ellos es el guión. Armando hacía guiones técnicos y cuando nos enseñó a hacer guiones, nos enseñó a hacer guiones técnicos. Y a mí pensar en una historia y que esa historia yo la piense como guión técnico, me cruzó chicotes. O sea, me salió tanto humo en la cabeza que dije, no sirvo para esto. Y el otro aspecto que Armando tampoco desarrollaba era la dirección de actores. Porque en su película lo menos que interesa son los actores. Los actores tienen el mismo valor que una lámpara, ¿no? que un adorno. Porque no desarrolla personajes. Es un cine poético donde otras cosas son las que interesan. Entonces, él honestamente enseñaba lo que sabía. Lo que no sabía no lo enseñaba.
pero lo que me enseñó de guión fue absolutamente insuficiente y lo que me enseñó de dirección de actores también. Entonces, yo aprendí de otra forma la escritura de guiones y de otra forma la dirección de actores. Por ejemplo, yo fui asistente de dirección de Pancho Lombardi en Maruja en el Infierno. Y viéndolo dirigir a él, para mí fue más inspirador que todo lo que había aprendido con Armando, porque Pancho es un director de actores, ¿no? Entonces yo lo veía a él, efectivamente es algo que nunca había visto y que yo me sentía pues que estaba descubriendo algo que era para mí hasta ese momento desconocido. Bueno, y se lo agradezco a Pancho, por supuesto, ¿no? Lo que respecta a guión, ya después estudié guiones con otras personas que me descubrieron lo que era el guión. O sea, lo que era el guión no tenía nada que ver con lo que había enseñado Armando. Entonces, después descubrí que ese tipo de cine que desarrolla el guión literario es el que a mí me interesa, no el cine que hacía Armando, ¿no? Pese a la admiración y el cariño que yo le tenía a Armando, porque inclusive nosotros somos los productores de la última película de Armando Robles Godoy. Entonces, es todo un descubrimiento, y ahora sí me interesa mucho el tema de guión, me interesa mucho el tema de dirección de actores, y descubrí, respecto a tu pregunta, que a mí no me interesa tanto la dirección de actores como algo donde tú vas llevando al actor. No, yo prefiero que la dirección de actores sea un surgir del propio actor frente al personaje y dejarlo que él solo empiece a crear. Porque muchas veces cuando tú le das demasiadas indicaciones a un actor, a veces el actor se cierra y entonces se siente limitado, se siente que tiene límites que tú le has impuesto y no hacen el mejor trabajo que deberían hacer. Entonces, he descubierto mi propia técnica de dirigir actores y sí, a mí me interesa mucho que ellos encuentren al personaje y que de alguna manera lo vayan creando momento a momento. Y eso fue una cosa que experimenté con El Rey, porque yo sabía que ellos eran gente criolla, que venían de barrios criollos. Ellos venían, me parece, no sé si de Breña o del Rima, es decir, tenían calle. Era gente que tenía mucha calle, más calle que yo. Entonces, ¿qué voy a dirigirlo yo en eso, no? Si ellos sabían cómo era la cosa. Entonces, me ayudaron mucho, la verdad. Genial, excelente, Juan Carlos. Pasamos entonces a algunas preguntas del público. ¿Alguien tiene por allá? Sí, y ahí hay otra. Sí. Buenas noches. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, yo quiero plantear un tema con respecto justamente a toda esa cine peruano que se desarrolló en los 80, que viene ya de antes, ¿no? Hace a la ley 1927, que surgió en 72. Y bueno, planteando que en esa década el Perú tenía 14, 15 millones de habitantes durante los años 30, y en los 70 había un puñado de gente que hacía cine, y básicamente en Lima, y ahora tenemos a lo largo y ancho, como dice Leroy, muchos puñados de personajes en cine, ¿no? Pero lo que pasó en los 70, que básicamente, gracias a la ley, que hizo que surgiera un nuevo cine peruano, porque antes de eso no existía prácticamente. El único solitario era Robles Godoy, que era El Extraño,
que hacía películas universales, y que yo siempre he pensado que en la época en la región existían los nuevos cines, el nuevo cine latinoamericano que surgió prácticamente en los 60, cine chileno, cine adobo, cine argentino, y en el Perú no había nada nuevo, a excepción de Armando, pero recién en los 70, en base a la ley, surgió esa generación de Lonay, Ganayo, Eduardo, ¿no? Federico García, curiosamente Armando habló de hacer largometrajes excelentes. Pero surgió prácticamente en el año 78 con el gran éxito de Coches Morales y Bombardi, que hicieron su primera película, y el grueso de la producción vino justamente en los 80, que se mantuvo la guerra, lo sabemos hasta el 92. Pero también hubo toda una producción que fue motivo de que todo ese desarrollo de los cineastas por los cortometrajes. Era la ley que justamente apoyaba ficción y que permitía un ingreso, ¿no? Pero con todo lo cuenta Nelson García en uno de sus libros, que en un corto se hacía con $4,000 y un año y medio después, que era lo de la decisión obligatoria, jurado ganaba $25,000. Y surgieron muchas empresas que se beneficiaron con esto. Pero los largometrajes eran puntuales, ¿no? A partir ya del 80, 81, que empezaron a aparecer 2, 3, 5 películas. Y hoy tenemos actualmente 5 películas en cartelera, y todos los meses hay películas peruanas, pero en aquella época aparecían hasta 3 o 4 al año. ¿Cómo es que permitió a toda esa generación, ese nuevo cine peruano que venía con los 70 y los 80? ¿Cómo es que plantearon tener una continuidad y no plantearse unas cuantas películas, si siempre fue necesario el apoyo del Estado? Porque la misma asociación de cineastas en los años 80 desarrolló una serie de concursos y festivales de cortometrajes principalmente, hasta 4, yo tengo algunos programas de esa época, y la asociación hacía que los cortometrajes no tenían exhibición obligatoria tuvieran un lugar donde mostrarse. Digo, ahora, ¿por qué siempre dependemos de una ley para poder generar una producción continua, constante de un buen cine? Y en esos tiempos siempre estaba el libre mercado, ¿no? Las películas tenían éxito, había un público para eso. Y ahora sigo buscando un público y sigo buscando un apoyo del Estado. Gracias. Si lo vemos aisladamente, puede parecer que ahí hay algo raro, ¿no? Pero si nosotros empezamos a investigar un poquito, empezamos a informarnos, nos damos cuenta que en cualquier país del mundo, si no hay apoyo del Estado, de los Estados nacionales, no existe cinematografía nacional. Es muy raro. Salvo Estados Unidos, ¿no? Pero a pesar de que dicen que en Estados Unidos no hay apoyo estatal, sin embargo sí hay una serie de beneficios y de recorte de impuestos para el cine impresionante. Entonces, yo no creo que si nos sacan hoy día la ley que tenemos, la ley de concursos y algo más, la cinematografía peruana pueda vivir. Yo creo que la existencia del apoyo estatal al cine es condición sine qua non para que exista. Y eso vemos en cualquier país del mundo, y cualquier país de América Latina inclusive. Las leyes de concurso, por ejemplo, se han vuelto algo usual. Hay en Argentina, hay en Chile, hay en Colombia, hay en Venezuela, hay en Brasil. Es decir, todo país que tiene cinematografía tiene un apoyo. Porque no podemos
concursar de igual a igual. Inclusive ahora, a pesar de todos los apoyos económicos que existen para el cine, no estamos de igual a igual con el cine norteamericano. Porque lo que vienen a ganar acá ellos ya pues es un sencillo. Y sin embargo son los dueños del mercado. Para nosotros no es un sencillo, para nosotros es lo único que tenemos. Y eso único que tenemos, lo tenemos que pelear en desigualdad. Es decir, cuando sale una película peruana y compite con una película gringa, no solo compite con la calidad de la película, sino compite con el apoyo económico, con el monopolio, con la fuerza de Hollywood, con todos los sistemas de publicidad y marketing que se habían podido inventar, con el Star System, con la costumbre de ver películas norteamericanas por parte de nuestro público. Es decir, es una muralla inmensa. Por eso yo creo que ese ideal que dicen, no, pero las películas peruanas deben de competir de igual a igual con las películas gringas, porque están dentro del mercado. Sí, pero es un mercado que no es justo, que no está al mismo nivel, que no está equilibrado, que está siempre hacia el lado más fuerte, que es el lado de las películas norteamericanas, de la industria norteamericana. Y ellos siempre tienen la ventaja en el Perú y les dejamos que ellos sigan teniendo la ventaja. Yo creo que eso debe cambiar. Yo creo que deben articularse toda una serie de medidas legales dentro de la ley de cine para que nosotros podamos competir en igualdad de condiciones. No estamos compitiendo en igualdad de condiciones. En este momento, el mercado peruano para las películas peruanas es como si estuviéramos exigiendo en el extranjero, porque no tenemos ninguna condición para hacerlo frente a monstruos que se presentan con todo el apoyo del mundo. Y eso debe cambiar, porque si queremos tener una industria, la única forma es estimulándola, fomentándola y protegiéndola, porque en este negocio del cine el mercado no es libre. Si fuera libre, en fin, pero no es libre. Lo manejan. Usted quiere sacar su película en un circuito comercial y usted tiene que pasar por el sedazo, por esa primera instancia que es el distribuidor cinematográfico. ¿Quiénes son los principales distribuidores cinematográficos? Son empresas norteamericanas, articuladas con las empresas de exhibición que son mayormente intereses extranjeros. Entonces, frente a frente a esa muralla, decir que estamos en igualdad de condiciones no es verdad. Yo creo que otro sería el cantar si tuviéramos la posibilidad, porque inclusive es interesante recordar lo de la ley de exhibición obligatoria. La ley de exhibición obligatoria no quería decir que uno entraba a exhibir su película y se quedaba en la sala. No era así. La única facilidad que daba la ley de exhibición obligatoria era que tú entraras a competir, que te programaran la exhibición. Si tu película funcionaba, se quedaba, porque había parámetros para que siguieran a la siguiente semana. Si tu película no daba, salía. El juego estaba claramente establecido. Actualmente esos parámetros no existen. Tú no sabes si te van a sacar mañana, tú no sabes si te van a recortar salas, tú no sabes si te van a dejar con el horario de medianoche, no sabes. Entonces, me parece que allí hay una gran
tarea gremial para los próximos tiempos, porque esto no lo puede hacer una persona sola, tienen que hacerlo todos los cineastas juntos, todos los gremios juntos. No, yo quería también reforzar un poco lo que ha dicho Juan Carlos. Antes se hacían películas y se estudiaba muchísimo el tema que iba a tratar, pero muchísimo, ¿no? Entonces, como costaba tanto y salía del peculio del productor, ¿no? Aquí no había premios, no había concursos, cada uno se gestionaba su dinero, el riesgo que corría era muy alto. Entonces, estudiamos un montón, el guión se preparaba bastante, se hacía el guión técnico, ¿no? Se preparaba muy bien y se pedía la exhibición obligatoria. Y como dice Juan Carlos, se competía con la película extranjera. Entonces, la facilidad estaba en que tenía la obligación de entrar a la película. O sea, yo quería entrar el 28 de julio, entraba el 28 de julio. Si me quería sostener, yo tenía que pasar el holdover, que era el 30%. Y entonces ahí venía que el productor de la película estaba a la investigación de cuántos han ingresado. ¿Han pasado el 30% o no? ¿Cuánto falta para pasar el 30 por 10 personas? Ya me compro las 10 entradas, ya. Pasé a la segunda semana, ¿no? Y así en la segunda semana, ¿cuánto falta para pasar a la tercera? Faltan 30 boletos. Compraba los 30 boletos y pasaba. Pero entonces la película se iba calentando, ¿no? El público se iba enterando que la obra era buena y sí, ya comenzaba a correr sola, ¿no? O sea, la segunda y la tercera semana ya la película corría sola y no lo podía sacar el exhibidor. Porque por ley, mientras pasaba su holdover, tenía que pasarse. Entonces, de esa manera se ganaba el disgusto de las películas extranjeras. Les estaba contando a la fecha programativa. En este momento ya hay fecha para películas hasta julio. Si yo quiero entrar, ya tengo que lucharla, ¿no? Ya hay películas programadas, así son las películas extranjeras, ¿no? Nos someten a nosotros, ¿no? Eso es. Y en eso tienen mucha razón. Y ese es un trabajo de los futuros cineastas, ¿no? No hay que pensar que en la industria, por ejemplo, de Corea del Sur, es una industria súper potente de cine. Incluso una película surcoreana ganó el Oscar a mejor película en el Oscar, ¿no? Es Parásitos. Esa industria se hizo con cuota de pantalla. Sostenida. Con cuota de pantalla. Al cual, nada me explicó a ustedes. Se hizo, fue creciendo la industria y es una industria ahora muy poderosa, ¿no? Sí. Pero a propósito de mencionar la cuota de pantalla surcoreana, no se menciona el hecho de que esa play de cuota de pantalla surgió en los años 60, pero se iba a derrogar hasta en los 90, pero fue gracias al activismo de varios cineastas que esa ley se mantuvo. Si les dijera los métodos que usaron esos activistas, literalmente se estaría dialogando los políticos. Sí, Corea del Sur es un país no es comunista, ¿no? Y tienen la... Pusieron serpientes en las salas para protestar. Ok, muchas gracias por tu información, por tu intervención. Hay una pregunta y creo que ya tenemos que ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Bueno, mi pregunta va más sobre, tomando en consideración, por ejemplo, la situación actual, en la que existe mucha duda, las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, o las nuevas plataformas de distribución, que ya no hay tanta gente que le consigue para el cine, ya sea hasta para producciones internacionales. En su momento, justamente en los años 80, cuando están ustedes haciendo el cine, ¿ustedes tenían expectativas sobre el futuro, dudas sobre lo que iba a ser la industria? Y ahora, hoy en día, ¿cómo ven que se terminó desenvolviendo? ¿Se llegaron a solucionar esos problemas? ¿Se ha el cambio retrocedido? No sé si ahí tienen alguna anécdota o algo más. Mira, siempre que se hace una película hay grandes expectativas. Siempre. Uno tiene una idea, lo desarrolla la idea y comienza a adecuarlo al público que uno se va a dirigir. Y entra a producción y comienza a convertir eso en factible.
quita ciertos elementos, añade otros. No me refiero a que modifique el guión, no, cuestiones de producción. Si necesitamos 20 personas para el encuadre, vamos a quitarlo, vamos a resumirlo en 10. Si necesitamos 20 caballos, lo vamos a poner 5 caballos. De esa manera, ¿no? Pero todo esto de acuerdo con el director para que pueda hacer sus encuadres o crear su video técnico en donde lo que se le ha quitado parezca que no se le quitó, ¿no? Vamos a pensar, necesito 20 caballos. No los tengo, pero le pongo 5. Entonces el director tiene que ver la forma creativa de cómo hacer aparecer 20 caballos. Ya sea con sonido, ya sea con encuadrando las patitas nada más, muchas patitas y ya tenemos los 20 caballos. O haciendo que giren alrededor de la cámara para que parezcan muchos. Entonces todo es una cuestión creativa, siempre se resuelve de esa manera. Entonces todos los directores y los productores, que en mi caso, tenemos muchas expectativas de continuar. O sea, que esa producción me permita continuar haciendo obras, haciendo otras películas y entregando todas las inquietudes que tiene un director, ¿no? Y no para uno, para otro, para todos, para el público. Muchas veces uno hace queriendo que el público se sienta reconocido en la obra. Esa es la idea, ¿no? Y que eso además pase a generaciones, porque cada película que hacemos, buena, mala, regular, larga o corta, va a pasar a generaciones. No termina cuando le exhibimos, eso vive por siempre. Eso es. El futuro es un enigma, ¿no? Pero lo que yo siento es que hay en los jóvenes cineastas un conocimiento mucho más profundo y prolijo de nuevas fuentes de financiamiento. Ellos conocen todos los fondos, todos los concursos, tienen contactos, cosa que yo pertenezco a la vieja escuela, ¿no? Creo que pertenecemos a la vieja escuela. Entonces, nosotros vemos el cine de otra manera, como que para mí eso digamos, para los jóvenes está bien, pero yo creo que debe haber otra realidad que haga posible que en tu propio país tú puedas desarrollar una carrera cinematográfica. Eso no lo veo claro, ¿no? Por ejemplo, mi hijo estudia dirección en San Antonio de los Baños, en Cuba. Y yo, cuando converso con él, me parece que me está contando de otro mundo, ¿no? De otros contactos, de otras fuentes, de otras formas. Yo la verdad que me quedo así medio... ¿Y de dónde ha sacado eso, no? Pero así es. Es decir, hay formas. Pero yo creo que la forma fundamental debe ser la que desarrolla el propio país. Es decir, ahora hemos logrado con mucho esfuerzo lograr leyes donde efectivamente hay concursos. Eso es un logro importantísimo. El otro logro, creo, es que debemos asegurar que la exhibición de las películas peruanas se garantice. Si no se garantiza la exhibición de las películas peruanas, vamos a estar haciendo películas para que se guarden en el archivo. Y eso es desastroso. Sebastián hacía mención a los coreanos. Yo no lo sabía. Fíjate, yo no lo sabía eso de los coreanos. Pero me parece fabuloso. Porque los coreanos han desarrollado una industria cinematográfica poderosa. Y produce y sigue produciendo grandes directores. Entonces, nosotros, de alguna manera, podemos explicarnos por qué ese movimiento cinematográfico funcionó, tuvo éxito y se creó una industria cinematográfica coreana. Entonces, el objetivo está ahí, está bien. Está bien tener subsidios, está bien tener créditos también, está bien tener inversión privada. Pero también tenemos que tener nuestra cuota de pantalla, nuestro derecho a estar en nuestras pantallas. Y uno de los incentivos más interesantes, que no está en la ley lamentablemente, es el
el estímulo a la formación de públicos. Eso debería estar. Acá premiamos todo, pero no premiamos al que tiene éxito con su película. Yo creo que sí se le debe premiar, porque ese debe ser un estímulo. Es un estímulo para aquel profesional que de alguna manera encontró una vía para ganar un espacio en una actividad en la que los peruanos todavía no dominamos el mercado. Entonces tenemos que estimular eso. Entonces son un montón de cosas que, como ustedes se pueden dar cuenta, faltan para completar el universo en donde podamos decir que los cineastas peruanos compiten de igual a igual con la gran industria americana. Una cosita. Los premios de DAFO son un incentivo que no completa el costo de una producción. Es un apoyo. Cada película nunca, los 800.000 que dan, no alcanza por nada del mundo, ¿no? Si se hace cristianamente la película también, ¿no? Pero si yo la filmo en una casa con 2 personas, no he gastado los 800.000. Pero normalmente las películas premiadas tienen muchas locaciones, tienen desplazamientos, tienen un equipo técnico de más de 35 personas, hay que alimentarlos y todo lo demás, no alcanza el dinero. Entonces, ese dinero que dan no es propiamente un dinero que cubre la totalidad de la producción, sino es un apoyo del cual uno tiene que conseguir la diferencia y cubrirla. Eso es. No solamente para el largo, para el cortometraje también. Perfecto, María. Por favor, un aplauso para... Muchas gracias y ya nos vemos bien. Hasta luego.